Quisiera iniciar este espacio de presentación agradeciéndoles a todas y a todos el estar el día de hoy con nosotros en esta charla y también de seguir todas nuestras actividades que estamos realizando de forma virtual. El día de hoy, en Procesos de la Memoria, un acercamiento con artistas desde el oficio, contamos con la presencia de Gerardo Martínez, quien es un artista plástico y además es el coordinador del acervo Toledo Inval. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta colaboración, por este entusiasmo de participar con nosotros en esta plática. También queremos agradecer a Sara López Elizard, presidenta de la Asociación de Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, y a Hassam Jara, director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Antes de iniciar, quisiera compartirles un pequeño video de nuestra galería Andrea Pozzo para que la conozcan y bueno, con la espera de que pasando esta contingencia sanitaria nos puedan acompañar en las diversas actividades y exposiciones que tendremos programadas para todas y todos ustedes. Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Bueno, espero que hayan disfrutado este pequeño video y bueno, como ya les comentaba, cuando pase esta contingencia sanitaria nos puedan acompañar a todas nuestras actividades. Sin más preámbulos, cedo este espacio a nuestro jefe de exposiciones, el maestro Miguel Ángel Ortiz, quien estará a cargo de esta charla. Gracias, Gerardo. Gracias, Miguel, por estar acá. Les cedo el espacio. Gracias, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas. A toda la comunidad universitaria, un cordial saludo a los amigos, a las amigas que nos ven a través de nuestra página, bueno, en las diferentes ciudades, un cordial saludo. Y para empezar, les comento rapidísimamente que Procesos de la Memoria, un acercamiento con artistas desde el oficio, es un medio en el cual queremos acercar lo más destacado del panorama en las cuestiones de arte visual que pudieran estar en nuestra galería, que como ustedes saben, por las circunstancias sanitarias, pues no es posible que nos encontremos en ese espacio. Y bueno, vamos a usar consuetudinariamente nuestro
nuestros medios de la red para acercarnos a ustedes y que tengan más información, información veraz, información de primera calidad sobre los procesos de trabajo que nos atañen como espectadores. Ahora es un gusto estar con Gerardo. Muy buenas tardes, Gerardo. Y bueno, vamos a empezar. Les voy a comentar, les voy a hacer una sinopsis de la carrera de Gerardo, que es pintor y grabador, que nació en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en 1972 y vive en Oaxaca desde hace 24 años. Inicia sus estudios de pintura a los 15 en la casa Diezmo de Celaya, Guanajuato. Realiza sus estudios de grabado con el maestro oaxaqueño Juan Alcázar en el taller Rufino Tamayo en la ciudad de Oaxaca. Grabado en color con Charles Bard, litografía con Per Anderson, tacujón con Akiko Miyashita y grabado en madera con Francisco Toledo. Taller de dibujo con el pintor Francisco Castro Leñero y Gilberto Aceves Navarro, y de pintura a la encáustica con Ricardo Monreal. Ha sido colaborador del restaurador Manuel Serrano, bajo cuya dirección participó en la restauración del exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca. Cuenta con más de 70 exposiciones colectivas y una decena de exposiciones individuales, dentro de las que destacan el Festival Don Diego de Montemayor en Monterrey, Nuevo León, la Bienal de Pintura de Tijuana, Baja California, Miradas, Festival de Arte Oaxaca en Monterrey, Nuevo León, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños y en el Certamen de Arte Joven Oaxaca, la Calera Oaxaca, ganador del tercer lugar del concurso de pintora Olga Costa del estado de Guanajuato. Ha impartido talleres de gráfica en lugares como el Centro de las Artes de San Agustín, Etla, Oaxaca, e impartido capacitación para los docentes de la Casa de la Cultura oaxaqueña con los talleres de encáustica y texturas con arena. Realizó un mural de 7 por 2.5 metros en encáustica para el Instituto Tecnológico de Celaya, donde se exhibe de manera permanente. Actualmente, desde hace 20 años, es colaborador del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca como responsable de la colección Toledo Imba. Y bueno, todo esto y mucho más es Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo te fue del susto de estos días? Muy bien, Miguel. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar platicando contigo. Pues asustado, sí, porque estuvo muy fuerte el temblor. Fíjate, estuvo muy... Yo estaba en el acervo precisamente y ahí afortunadamente no pasó nada a mayores, pero ya bueno, aquí estamos. Qué bueno que pudimos realizar esta conversación. Estamos viendo algunas de las obras de Gerardo en pantalla. Tú como creador, bueno, tienes una gran experiencia como artista visual, como artista plástico, grabador, pintor. ¿Qué te llevó a decidir este oficio? Porque, bueno, empiezas desde muy joven. ¿Cómo fue ese inicio? Sí, mira, fíjate que a veces escuchamos a los artistas siempre mencionar que desde niños empezamos, ¿no? Pero pues es que la verdad, a mí, como fui el único varón en mi familia, era muy difícil mantenerme quieto, ¿no? Entonces mi madre tenía el método de ponerme una cartulina enfrente y crayones, y de esa manera me mantenía quieto por mucho tiempo. Yo crecí con la idea siempre de que yo iba a ser pintor. Y no había muchos modelos
a seguir en mi pueblo natal, en mi ciudad natal, que es Celaya, Guanajuato. Entonces, los libros, pues yo veía mis primeras ventanas al arte fueron Da Vinci y posteriormente fue Dalí, que son como ventanas comunes para muchos pintores. Y en una enciclopedia yo veía estas obras y me llamaba mucho la atención, me daba mucha curiosidad saber cómo Vinci lograba hacer las microgrietas que se veían en las imágenes de la Gioconda, porque yo no sabía que el tiempo era lo que provocaba eso, ¿no? Okay. Entonces así fue como yo crecí, siempre con la idea de voy a estudiar la primaria, pero porque yo quiero ser pintor, ¿no? Y seguiré así en la secundaria, porque yo soy pintor y así. Y donde iba, en las escuelas donde estuve, siempre me preguntaban qué vas a hacer, por qué estás estudiando la preparatoria, porque yo quiero ser pintor. Y así seguí mi camino, llegué a buscar estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Guanajuato, pero siempre llegaba yo a destiempo porque está como a 2 horas y media de Celaya, y llegaba ya cuando estaban iniciando clases y eso, entonces no me acomodaba y no me gustó tanto tampoco mi experiencia en esa escuela, hasta que encontré Oaxaca muchos años después, ya a los 20 años más o menos. Bueno, oye Gerard, quita por favor la pantalla porque creo que se está cortando mucho para ver si podemos tener mejor audio contigo y nos quedamos con la obra que estamos en pantalla. Bueno, es un inicio muy de joven, muy con los clásicos. Y bueno, veíamos en algún momento aquí en la presentación que estás con el maestro Felgueres. ¿Cómo fue que pasaste de ese primer inicio en donde en algunos momentos tenemos una inquietud como niños, como jóvenes, sobre el arte, pero no hay nada al alcance? Y bueno, pues lo que nos nutre es lo que está en todas partes, Leonardo, ¿verdad? Los grandes autores universales. Pero de eso a tu experiencia de acercamiento con otros artistas y al cambio de, pues por decirlo de alguna manera, de mentalidad, ¿cómo sucedió ese proceso? Sí, Miguel, mira, fíjate que en mí siempre existió una curiosidad de cómo se hace, qué hay que hacer para ser artista. Siempre tuve esa duda en mis inicios, porque ser pintor es una cosa, pero yo quería saber qué es ser artista, ¿no? Ajá. Y entonces yo siempre que podía me acercaba a todo artista que yo veía que estaba haciendo una presentación, que estaba haciendo un mural, que estaba inaugurando alguna obra en algún espacio, me acercaba a él y le preguntaba. Pero esos acercamientos fueron en Guanajuato. Sí, fíjate que de esta manera llego yo a Oaxaca. En Oaxaca es donde yo conozco al maestro Manuel. Ajá. Porque después de haber llegado, que ya si quieres más adelante te platico cómo fue que llegué a Oaxaca, pero estando ya en Oaxaca, pues en Oaxaca hay muchísimos artistas excelentes. Y algo que es muy bonito de Oaxaca es que uno puede ver obras de arte de manera directa, ya no en los libros. Y es una revelación muy especial, porque los libros son, yo recuerdo, mira, una anécdota, que veía mucho a Tamayo y veía las músicas dormidas de Tamayo en uno de sus libros. Ajá. Y me fascinaba esa pieza, las músicas dormidas. Y yo veía que había un azul muy particular que se rompía en las orillas y al centro se hacía casi negro, etcétera. Y yo decía, ¿cómo le hizo para lograr eso? Porque la vida es maravillosa. Un día llega a Oaxaca, al Museo de Arte Contemporáneo,
llega esa obra, Las Músicas Dormidas. Y era de una sencillez, tenía 4 colores exageradamente, tenía solo 4 tonos distintos. Esos azules que yo veía en la foto eran juegos de luz, era la luz con el color que usó Tamayo y no había más. O sea, no era, lo que yo veía en la foto no existía. Ok, a ver, eso está Sí, interesante, porque bueno, ahí cuando uno se acerca a los libros, pues bueno, siempre es algo sencillo, algo accesible, pero esto que dices, me gustaría que lo comentaras sí, un poco más de cómo una persona con alguna experiencia viendo libros se acerca a una obra y la ve al natural. Platícanos un poquito más sobre esa sí, experiencia. sí, Miguel, mira, entonces yo, obviamente la obra de Tamayo era bellísima, excelente, el negro era mate, el negro de las mujeres que están recostadas, que espero que nuestros escuchas la puedan ver, y era muy bella en directo. Pero uno se hace ideas equivocadas cuando ve los libros porque no es la misma sensación, obviamente. Eso es lo que yo aprendí a apreciar en Oaxaca, que yo tenía acceso directo a ver específicamente, por ejemplo, las piezas del maestro Toledo, que son impresionantes, son de una calidad maravillosa, los pigmentos son de una intensidad inigualable. Yo creo que, no recuerdo si he visto, sí he visto fotografías, pero sobre todo en catálogos de galerías internacionales que Ajá. hacen justicia a sus piezas, pero he visto muchas veces libros que no hacen justicia a las piezas del maestro Toledo. Entonces, eso es lo bello, de muchas cosas son bellas de Oaxaca, pero el que hay muchos artistas de muy buena calidad y que ver sus obras de manera directa, son una escuela, hacen que uno pueda aprender eh, las capacidades de los materiales, qué tan A ver, importantes son. Uh-huh. a ver, eso está bien, bien interesante, Gerardo. O sea que, Sí, bueno, los artistas, los creadores, el maestro Tamayo, el maestro Toledo, todos los jóvenes maestros que están en Oaxaca y en otras ciudades, bueno, están experimentando, están investigando sus procesos de sí, trabajo, están planteando problemas visuales, pintando. Eh, digamos que toda esa construcción de investigación el resultado son las pinturas, los grabados, esculturas, cerámicas, todos estos. Pero esto que dices de acercarse a la obra, se genera un oficio, tenemos alguna manera, a tu entender, de acercarnos a las obras para poderlas apreciar mejor. ¿Tú qué opinas en ese sentido? sí, es bien importante porque aquí sí hay muchas más. Ahí voy a contar también otra situación muy particular. Tamayo explotaba los materiales al máximo. Yo así lo veo, porque he visto en sus obras en directo que usaba algunos pigmentos que no parecían muy de buena calidad por el color tan pobre que tienen. Ajá, Y luego, observando las fotografías de los libros, vi que por ahí tiene una caja de pigmentos del águila, ajá, los de que piso. exacto, que son muy económicos, pero Tamayo tenía la capacidad de usar esos colores y decir algo matizado, decir algo suave, no necesariamente como estos pigmentos de Toledo que son intensos, son muy fuertes, porque son de muy buena calidad. Entonces, ¿por qué platico eso? Porque muchas veces los artistas comenzamos con los materiales más económicos y Ajá, cuando vamos a ver, por ejemplo, una pintura de Arturo Rivera, maravillosa, donde él hace incrustaciones sobre madera, de metal, y se ven unos grises maravillosos. También él usa muy bien los colores, pero son colores muy finos. Hay materiales que verdaderamente tienen un pigmento muy, muy bueno.
normalmente son de origen alemán, ¿no? Algunos de esos materiales. Pero, pero lo bonito de Vera Tamayo es que él podía hacer también obras de arte con materiales ínfimos y sacarles mucho provecho, ¿no? Él era mucho de como de esparcir ese material barato y después de retocar con pinceladas muy sintetizadas de colores ya de calidad y hermanaban las dos cosas. Entonces, eso es Oaxaca para mí ha sido una escuela. Al ver a trabajar a maestros muy importantes, ¿no? Empezando por Rodolfo Morales, y luego por el maestro Toledo, Sergio Hernández, ¿no? Ok, Que son oye, artistas. entonces, perdón, sí, perdón. Adelante. Oye, es que como no te, ahora sí que como no nos vemos, no sé cómo Sí, andas platicando. Oye, sí, pero bueno, entonces, materiales, procesos técnicos, investigaciones, experimentación por parte del artista y ser atentos como espectadores a lo que nos están planteando los creadores. Las sí, texturas que dices, la suavidad de los tonos, de los colores, la intensidad. Hay que estar atentos a esos. Ahora sí que no nada sí, más a los monos, ¿verdad? Si es que hay monos o las manchas o lo que sí, plantea el creador, los detalles de las obras. Entonces, así es. bueno, tú te formaste en un entorno muy clásico, muy tradicional, Uh-huh, eh, con la gráfica, con el dibujo, con todo esto. Entonces, uh-huh, vamos a entrar a lo que, a lo que planteamos en esta invitación, que es Avatar, que es una de sí, tus series más nuevas, que de alguna manera conservan ese enlace con todos los procesos pues muy tradicionales, ¿verdad? De las artes plásticas. Ahorita nos platicas cómo las hiciste, pero también sobre el acercamiento a las redes, a las sí. fotografías que son, pues que no son impresas, que son bits. Este, ¿Cómo fue, cómo llegaste a esa serie que estamos viendo ahorita en pantalla? Para que Sí, nos platícanos cómo llegaste y cómo ha sido el proceso de trabajo. sí, Miguel. Fíjate que, pues, nosotros tenemos como esta complejidad en la vida, digo nosotros, los que somos más o menos de mi generación, de que hubo muchos cambios en nuestra vida. Nosotros pudimos convivir con otros niños, jugar con una pelota o con un bote de una lata y divertirnos con eso. Y no pensábamos en tener un sitio web o un blog o pertenecer a un grupo de personas que no se ven directamente y que solo son a través de las redes sociales. Nosotros nos tocó vivir esa transición. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, eh, eh, que el Internet era como algo que existía en los países desarrollados, ¿no? Yo tenía un compañero de escuela que decía, ayer recibí un mensaje por Internet, pero Ajá. se usaba una parabólica enorme y se ponía, y las pantallas de las computadoras eran negro completamente y eran poquitos pequeñitos que encendían y formaban las letras. Y para mí no me era importante lo que este chico decía, pero él estaba emocionado porque alguien de Japón le había contestado un correo, ¿no? O un mensaje. Ok, Bueno, eso evolucionó de tal manera que, no sé, que bueno, yo en 2009 aproximadamente ya me encuentro yo dentro de Facebook. Y era una verdadera locura, ¿no? Para mí, obviamente antes había chats y había blogs, pero no había esta interacción de imágenes tan grande como en estas redes sociales que están de moda como Instagram, Facebook, ¿no? Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención era de cómo interactuamos en las redes sociales.
Ajá. Me causaba, y te soy muy sincero, mucho malestar cuando se transformaron así. En los chats era divertido porque no veías con quién estabas charlando. Y una de las cosas que el Internet me trajo de regalo, por decirlo de alguna forma, era que podías jugar ajedrez a la hora que quisieras, porque siempre Ok. había un oponente. Y entonces eso era bien divertido. Y lo menciono porque al igual también me pasaba que cuando comenzaba en el arte, era muy difícil tener una modelo en vivo. No era tan común poder conseguir un grupo que se reuniera contratando una modelo y poderla dibujar. Estoy hablando de cuando tenía 16 años. Entonces, el Internet ahora me da la posibilidad de que cualquier idea que tenga, y si necesito una imagen, basta con que yo mencione, por ejemplo, que mujer alzando la cara con rasgos asiáticos, por decirlo, y salen millones de fotografías con esas características. Entonces mis modelos empezaron a ser virtuales, porque empecé a utilizar imágenes de la computadora, que hay muchísimas, ¿no? Entonces algo que me empezó a causar mucha inquietud al respecto de las redes sociales fue el comportamiento de las personas dentro de las redes sociales y en la vida real, que Ok. no era igual, no tenía que ver una cosa con la otra. Eso me causó mucha contrariedad, es decir, ¿qué está pasando? Porque yo conozco a esta persona, pero en la red no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eran, Entonces eran, era el otro yo. era el otro yo, sí, efectivamente era el alter ego, pero y era el avatar. Ok. Entonces encuentro este asunto y me empiezo a recordar cómo el avatar era nuestra presencia muy al principio en las redes sociales, allá hablando de finales de los 90. Cuando tú querías participar en un chat tenías que tomar un diseño, un modelo prediseñado y ser hombre o mujer de tal edad, maduro o joven o niño. Entonces, así eran los avatares al principio. Bueno, hay que recordar que pues, el significado de avatar es la encarnación de un dios en la tierra. Curiosamente, el avatar para las redes sociales es nuestra representación digital. Así En- es. ¿Sí? Entonces, en su origen era un prediseño bastante chocante porque habíamos muchos iguales. Y ahora, yo tenía seguía con esta inquietud de no lograba entender qué pasaba con las redes sociales. Hice investigación y encontraba, pues, que muchas mencionaban que las redes solo funcionaban o solo les servían a los que las desarrollaron para obtener datos de nosotros, lo que le llaman índices. Y a partir Ajá. de eso, podernos vender, en pocas palabras, podernos vender objetos, vender estatus y vender candidatos al gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, yo seguía viendo, yo no me había encontrado con Instagram, a pesar de que varios amigos artistas me decían, oye, dame me gusta a mi imagen, métete a Instagram y dale me gusta, así me decían, era muy curioso, ¿no? Y yo no entendía a qué le doy que me gusta, pues métete a Instagram. Y me empecé a meter y encontré cosas maravillosas, a muchos artistas creando, haciendo videos, trabajando, compartiendo su técnica, increíble, maravilloso, ¿no? Eh, y también estos asuntos que encontré un autor que les llama las imagen performance. Ajá. Esto ya me reveló, ya fue lo que yo buscaba. Las Efectivamente, imágenes performance performance. para que las Sí. personas que nos están siguiendo por ahí lo apunten, ¿verdad? Porque A bueno, ver es si el me puedes principio traer el libro. de No me todo ven en la esta, cámara. Creo que tienes perdón. baño. Sí, sí, adelante, perdona. Es que les comentaba que Ya no. era sobre este libro para que lo busquen sobre este Sí, concepto, porque de ahí se generan muchas cosas interesantes en red.
Sí, ya te lo paso. A ver, Gracias. Mira, ¿qué se llama más? Estética de la interacción visual. Ajá. A ver si lo puedes Entonces, poner, a ver si no se nos corta sí, el, el, eh, el audio esto para que salió. lo vean nuestros Sí, compañeros, nuestros amigos que nos están viendo. sí, mira, ahí ya estoy en la cámara. Hasta. Estética de la interacción visual de José Alberto Sánchez Martínez. Bien, yo Es, creo in- que con... sí, es increíble cómo es la vida, Miguel, porque fíjate que en un día así, eh, que fui a una exposición, fui con mi compañera a una exposición en el Chopo en México. Ajá. Ella siempre le gusta meterse a las librerías para comprar títulos nuevos, ¿no? Y yo deambulando por ahí lo vi y cuando leí el prólogo dije, es que esto es lo que yo estoy haciendo. Eso es lo Y mío, sí, dijiste. sí, es maravilloso. Es impresionante el análisis que hace este profesor de la UAM, por cierto. Y bueno, una vez sabiendo todo este asunto, pues sí, efectivamente yo tenía esta sensación de que la gente estaba actuando sus fotografías, que en realidad no los representa, que son performance. Y entonces lo que me dio este libro fue empezar a poderle dar nombre a los procesos que estaba yo haciendo. Este hombre, eh, José Alberto Sánchez Martínez, le llama a las imágenes de las personas que están en las redes sociales imágenes avatar, porque dice que ya no se diseñan los representantes de cada uno de nosotros en las redes sociales. Ya se crea un avatar de una imagen de sí mismo. Ok, Y a ver, eso, a sí, ver, eso me parece muy interesante. O estas, sea que nos reconstruimos en las redes. sí, Ya, como, mira, a propósito, hay una pregunta que sí, nos hace Francisco Robles, que es ¿qué diferencia hay entre dibujar un modelo virtual y un modelo de carne y hueso? ¿Cómo afecta la sí, virtualidad, la no sí, presencia en el dibujo de modelo? Y es precisamente esto que dices, de sí. que nos reconstruimos a partir de la virtualidad. ¿Tú qué opinas? ¿Qué diferencia hay en este sentido? Ay, qué buena pregunta, me gusta mucho esa pregunta porque esta es la sensación que yo tengo de que no hay nada como el retrato en vivo. Retratar un modelo vivo es mucho más enriquecedor que reproducir una imagen de, de las redes, del Internet. Es sumamente pobre una representación digital porque no se aplana la imagen. Este es mi intento, por eso Avatar Modelo Virtual es un intento. Estoy tomando solo una parte de las imágenes de las personas que encontré, no la foto completa, para que las personas cuando vean las fotos completas en la exposición, yo voy a poner QRs para que la gente pueda utilizar sus teléfonos e ir a la imagen original, porque en la imagen original hay muchas más cosas sorprendentes que en el retrato que yo intenté hacer. Entonces mi idea de usar modelos virtuales es de ese performance de cada persona, revalorar la imagen con una imagen con propósitos artísticos y con métodos tradicionales. Es cierto que yo estoy usando bolígrafo de colores, para hacer los retratos, porque la sensación que causa el bolígrafo es muy plástica, es muy sintética. No es tan natural como un grafito, no es tan bello como el óleo. El bolígrafo, por más que uno quiera, se ve pop, se ve arte, se ve un arte más, no sé cómo darle. Sí, Podría ser, es buen sí, término. sí, 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 tiene una sensación siempre como de un cómic. Entonces, una vez
Sí es muy diferente dibujar para darle respuesta a la pregunta. La diferencia es que cuando terminas el dibujo, eh, te va a quedar algo plano, porque no estás viendo un volumen. Y cuando está un cuerpo en directo, un rostro en directo, hay muchas cosas que la luz hace. Y claro, eso depende también de la habilidad de uno de poder captar esos momentos y hasta esas distorsiones que tus propios ojos te provocan sobre el modelo vivo, el modelo Oye, en directo. oye, pero Ujú. entonces aquí estamos ya hablando de cosas muy prácticas, pero también muchas metáforas a propósito Sí. de, bueno, la pantalla es luz, pero no Ujú. refleja los volúmenes, ¿verdad? O sea, Exacto. por más que veamos una obra, va a ser plano. No significa Sí. que es una realidad, digo, son cosas evidentes, pero a veces hay que subrayarlas, ¿verdad? A diferencia de lo que dices del mundo físico, del mundo de la luz que rebota en un espacio y que ilumina un cuerpo. Es una experiencia muy diferente. Es bien Ajá, diferente dibujar del modelo vivo, porque fíjate que, Miguel, que hay en YouTube, hay canales muy acertados de ajá. personas que están subiendo videos de modelos y te da el tiempo para que tú dibujes. Entonces tú bien podrías dar clases con una literal modelo virtual que está ahí en la pantalla y que da 2 minutos, 5 minutos de tiempo en una posición, en una postura, y tú dibujarla, pero de la pantalla. Y yo lo he hecho, pero no sé, si hay una distorsión en la imagen, no es lo mismo. Fíjate que está resuelto el dibujo digital. Ya no, ya solo, como es plano, es más fácil de asimilar A para ver, tu cerebro, la verdad. por favor, eso está bien interesante para las personas que no dibujan, para las personas que, bueno, les gusta ir a ver obras. ¿Qué significa eso de que está resuelto el dibujo en la pantalla? Sí. Mira, yo por ejemplo, si te dan una fotografía para dibujarla, en principio tú empiezas a trazar ese dibujo que estás viendo ahí que no se va a mover. Por lo tanto, no tienes margen de error de que tú de pronto ya la ves en otra posición y digamos que si la persona se gira un poquito, que siempre pasa, porque no hay persona que se pueda quedar quieta perfectamente, y que eso también es un ejercicio bien bonito para el que dibuja, porque al final termina construyendo lo que estaba dibujando, porque si se mueve, ya vas a ver el ojo en otra posición y ya no va a quedar exactamente igual. Si uno dibujara, los cubistas ya lo hicieron. Esa cosa de lo que yo veo automáticamente lo dibujo sin análisis y queda una cosa grotesca, pero eso sí funciona en realidad, porque en realidad es lo que vi. Mucho tiene que ver la técnica que tú hayas trabajado en la forma en la cómo utilizas después el carbón, el grafito, para poder construir, rellenar ese dibujo que estás haciendo. Y yo decía, está resuelto porque en el plano sí actúa diferente tu forma de verlo. No es tan difícil ver una fotografía plana, Oye, a ver, pero cuando tú... oye, perdón Gerardo, es que haz de cuenta que entonces las imágenes que vemos en las pantallas son como alimento precocinado. Ujú. ¿Sería un equivalente? Ya ¿Podría te lo ser pinto. eso? Sí, sí para mí sí es, por ejemplo, es como ver la fotografía me encanta. La fotografía análoga es preciosa. Y sucede esto que cuando tú ves una foto blanco y negro, ya mucha gente sabe que no hay que fiarse de la fotografía porque pues, solo es un instante y muchas veces miente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que retrata es lo que el fotógrafo quería que se viera con el volumen que él quiso, que se viera al nivel de oscuridad y todo esto. Entonces, al verlo en la realidad, puede ser que esa persona ni se reconozca cuando se ve después en vivo. Eh, Ahora, con más razón en lo digital. En lo digital ya tengo una pantalla que tiene una luminosidad que viene desde adentro, ya no le pega al dibujo directamente.
Ustedes pueden hacer un experimento si bajan y suben el nivel de su pantalla de luz, van a ver detalles y van a otros no verlos. Por ejemplo, en Avatar Modelo Virtual hice el dibujo de un chico que tiene lentes oscuros. Y cuando yo lo vi en mi teléfono, se veía el lente completamente oscuro. Y cuando me lo pasé a una tablet que tengo, esa que está ahorita. A esa la En la dejamos tablet, un momentito. sí, en la tablet sí se ve el ojo. Y yo en mi teléfono no lograba verlo. Y eso es una cosa muy que te sucede por los medios que utilizas. Entonces yo dibujé el ojo como lo vi en la tablet, pero cuando vayan a ver esta foto, si lo ven en el móvil, no se va a ver ese ojo, se ve completamente oscuro el lente. Entonces, pues, sin embargo, eh, yo hablo en Avatar Modelo Virtual, en los textos de justificación, hablo de la selfie, como le llamamos a esta nueva manera de llamarle al autorretrato, Ajá. como una nueva estética del autorretrato, justamente. Antes existía el retrato en la pintura, pero la gente siempre construye su selfie. Buscamos, pues obviamente, vernos bien. Ponía un ejemplo que llegué a ver, que había una persona que seguía yo en Instagram, que se sacaba fotos tristes, que me llamaba mucho la atención porque se cubría el rostro y se veía que sus rodillas tocaban sus brazos, estaba como ovillada, ¿no? Digamos, estaba en cuclillas y se cubría el rostro para hacer ver que estaba muy triste, pero pues evidentemente su otra mano, la que no estaba tan triste, estaba muy pendiente de su móvil para hacerse esa foto a sí misma. Ok. Y incluso ponía textos que decía, otra vez estoy muy mal, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de manifestaciones humanas me llaman mucho la atención porque son la educación que hemos tenido de los medios, de la televisión, de las películas hollywoodenses, del drama, ¿no? Este es nuestro acercamiento a las sensaciones, lo que hemos visto. Ok. Entonces quise reproducir eso. Quiero comentar también que pues yo pedí permiso a cada una de las personas retratadas. Eso es muy Busqué, importante, sí. sí pedí permiso. Me gustó mucho buscar gente de otros países usando otra vez un medio electrónico, un traductor de Google. Escribía y les mandaba el mensaje para que me autorizaran dibujarlos. Ellos no saben qué selfie utilicé, porque este trabajo se iba a presentar en octubre y yo quería hacer unas conexiones en directo en ese momento, vía digital, y con QRs para que la gente pudiera conocer a las personas que participan. Entonces, lo que sí pregunté a cada uno de ellos es, ¿te puedo hacer un retrato a partir de alguna de tus selfies? Y si decían que sí, le decía, ¿cuál es tu insecto ¿cuál es el insecto que más te gusta o que creas que te representa? Había gente que inmediatamente me decía uno y otros que decían, pues es que no entiendo cómo va lo que me preguntas, ¿no? Y yo les ponía de ejemplo, mira, la mantis religiosa, ¿no? Es el insecto que más me gusta. Y entonces ellos me decían muchas mujeres me decían libélula, hay muchísimas. Ok. Que me piden ese insecto. Entonces yo lo que quise representar, porque estaba esta parte pop del trabajo con bolígrafo, pero yo tenía la necesidad de hacer algo mucho pues, más tradicional, pero además que tuviera que ver con esta sensación de volatilidad del alter ego, de lo que realmente somos y lo que no representamos, etcétera, ¿no? Entonces, utilizando esos insectos, los plasmé en la parte de arriba con una técnica muy primitiva que se llama fumage, que es ahumar el papel y una vez que lo ahumas con un pincel, como no se queda fijo no se queda fijo el hollín, con un pincel de cerdas duro voy quitando el hollín. Y entonces Se quita el exceso.
se quita el exceso hasta llegar al papel blanco, es una cosa muy padre, con unas gomas de estas gomas flexibles que son maravillosas porque tú las acomodas lo más delgado que tú quieras y puedo quitar lo que yo quiera a un grado muy de detalle muy bueno. Entonces así fui, digamos que limpiando el papel de manera ordenada hasta que logré el insecto. Y ya después posteriormente lo fijo en una laca. Ok. Oye, bueno, entonces, este, vamos a pasar al siguiente tema, pero antes, para concluir esto que nos platicas, que es extraordinariamente interesante, eh, nada más para que las personas tengan un poco más de sentido a propósito de tu trabajo. Tú estás diciendo que la técnica está diciendo también sobre lo que quieres decir, no solamente Sí. lo representado. Por eso Sí. escogiste el fumage, el acuarela. ¿Cómo interrelacionas las técnicas con lo que quieres decir? Sí. Lo que yo quiero decir primero en el retrato es que es algo muy frío, que es algo muy de moda, que es algo como decimos el arte pop, que era más, que en el arte pop, como ustedes recordarán, ya entran objetos que dan publicidad y que los hacen objetos de arte, como las famosas latas de crema, ¿no? de Andy Warhol. Entonces mi idea era, siento que para hablar de algo así y además contemporáneo, es utilizar el bolígrafo y además el bolígrafo de colores que desde hace como 6 años se ha vuelto muy popular por estos dibujantes hiperrealistas que usan las plumas, los Bic, los bolígrafos. Entonces para mí se me hizo importante que no saliera de contexto porque siento que si yo hago una acuarela no se va a ver, no voy a lograr esta sensación de frivolidad que yo necesito y que por ejemplo la serigrafía también me la daría, pero no es tan, no la puedo manejar tan improntamente como un dibujo directo de un bolígrafo de colores. Y la parte clásica, que es como lo que estamos viendo, es como una compañera de trabajo me echó esta luz encima de este trabajo. Me dijo, el humo se usa desde la época de las cavernas y tiene toda la razón. Entonces, siento que nos alejamos de la caverna. El humo se va a caer en algún tiempo, ¿no? La laca lo va a fijar por ahí, pero es más etéreo, es más volátil. Entonces, además, la parte del humo representa lo que las personas quisieran, como quisieran que las viéramos, porque yo les pregunté qué insecto te gusta más o te representa, ¿no? Y Mira, gente por ejemplo, inmediatamente este que se estamos identifica viendo, mucho. ¿verdad? Sí, el escorpión. Ok. Sí, Bueno, entonces el también escorpión. los medios también dicen lo que escoge el creador para cuando vayamos a una exposición, pues preguntarnos o preguntarle, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué se escoge eso? ¿Por qué se escogen las técnicas? Pero bueno, vamos a Sí, lo siguiente. sí. Cómo es que llegas a Oaxaca y cómo es que en este momento estás encargado del acervo del Yago? ¿Qué Sí. pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es lo mismo que yo me pregunto. No, Miguel, sí, mira. Estaba yo en Celaya estudiando pintura en la Casa del Diezmo y afortunadamente llegó un director que después sería muy amigo mío, el maestro Florencio López Ojeda. ¿Ah? Él llegó a ser director de la Casa del Diezmo y él fue amigo de la infancia de Francisco Toledo. Este director, al ser oaxaqueño, pues realmente tenía muchísimas ganas de hacer artistas, así literalmente. Él Ok. quería que creara semillero. Entonces lo que hizo fue recurrir a su amistad con el maestro y decirle, yo no sabía en ese momento esto, y le pidió unas piezas, unas obras. Entonces yo vi una exposición que llevó este director que se llamaba Cinco Artistas Oaxaqueños, que eran Ajá. Rufino Tamayo, Rodolfo Morales,
Rodolfo Nieto, Ajá, Francisco Toledo y Rodolfo Morales. Eran solo grabados. Parte de esa exposición es la que tienen ustedes ahorita en la universidad. ajá. Entonces, cuando yo vi eso me enamoré, era espectacular, eran buenísimos todos y en diferentes direcciones. Pero en especial me llamó la atención un artista que se llama Rodolfo Nieto, porque era muy abstracto su obra y a mí la abstracción siempre me ha gustado mucho. Entonces yo vi una litografía de él que eran solo manchas, eran litografías en piedra y eran muchas manchas maravillosas, pero viéndolo bien eran animales, eran unas jirafas, eran unos elefantes, eran rinocerontes. Lo increíble de este artista era que el formato rectangular de su papel lo atiborraba del animal como si lo metiera a presión. Es decir, perfectamente cuadrado, rectangular cabía el elefante, perfectamente rectangular cabía el rinoceronte y deformaba lo que hubiera que deformar con tal de que cupiera ese animal. Que Y hay estuviera ahí una, adentro, sí. porque hay una jirafa que él hace que incluso le fractura el cuello, pero entra. La jirafa ahí está enorme, con su enorme cuello, pero doblado, y ahí está dentro. Eso me encantó. Entonces yo le dije a mi amigo ya, el director, oye, yo quiero conocer a este pintor, porque siempre era como que él me va a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Y 2 años después, él consigue que vengamos a Oaxaca varios artistas a exponer, y me dijo, Gerardo, ya vamos a Oaxaca, prepárate, ¿no? Entonces yo iba con la firme convicción de conocer a Rodolfo Nieto. Cuando llego me presenta Florencio López Ojeda al pintor Rodolfo Morales, que también participa en esa exposición, y lo primero que le digo es, maestro, quiero conocer a Rodolfo Nieto, ¿lo conoce usted? Y me dijo, uy, va a estar difícil, Gerardo, porque ya se murió. Ah, qué caray Sí, dijiste. porque antes no había Google, no había internet, que tú dijeras, ay, a ver quién es Rodolfo Nieto, ¿no? Y te decía, pues no, o sea, había que buscar libros. Obviamente en mi ciudad no había una biblioteca especializada como la de Oaxaca, que cuando yo llego, pues me enamoro de esa biblioteca porque era la primera vez que yo veía tantos libros de arte juntos, ¿no? Que es la Biblioteca del Llago, Ok. que tiene creo que 60,000 volúmenes, todos Bueno, especializados en arte. ahí los compañeros, las compañeras que nos están viendo, escuchando, pues bueno, ahí apúntenlo para cuando vayan a Oaxaca, pues tienen que visitar a fuercita el Yago, ¿verdad? Sí, entonces yo me enamoré de la biblioteca y cuando quieren volver mis compañeros, yo le digo al director, ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo, yo aquí me quedo. Y me decía, oye, pero avísale a tus padres que me van a matar, ¿cómo te traje y yo no te regreso? ¿No? Sí, no te preocupes, yo aquí me quedo, o sea, no puedo regresar, o sea, aquí es donde quiero estar, esta biblioteca no la voy a volver a encontrar en ningún lado. Y entonces esa biblioteca me hacía estar ahí, antes esa biblioteca abría hasta las 10 de la noche. Entonces yo trabajaba, pintaba todo el día y de 8 a 10 iba a la biblioteca y ya estaba casi toda para mí, ¿no? Ok. Y así fue varios años hasta que me dijeron, oye, tú ya vienes diario, ya mejor trabaja aquí, no quieres trabajar acá. Y sí, claro, ¿por qué no? No? Pero no hice caso, o sea, dije que sí, pero no lo hice. Me llamó la atención, pero no seguí el consejo. Cuando en 1999 los artistas de la ruptura vienen a Oaxaca y ahí ya estaba pintando abstracto, que siempre había querido hacerlo, pero con no muy buena suerte de ventas. Antes yo pintaba acuarelas y no me podía pagar la renta, ¿no? Digamos. Pero Ajá. cuando empiezo a hacer mi verdadera pasión, no funcionaba, no interesaba. De hecho, yo recuerdo que el maestro Alcázar, que me enseñó grabado, él era el director de Tamayo. Cuando vio mis pinturas abstractas, eh,
se asustó porque me dijo, oye, ya cambiaste, me dijo así como un poco contrariado, ¿no? Bueno, es así que en una conferencia de los artistas, Arnaldo Cohen, Roger Van Gunten y Manuel Felgueres, yo puedo conocerlos. Ya al terminar me acerqué al maestro Manuel y le dije, maestro, yo lo admiro mucho, dígame cómo hizo para vivir usted del arte abstracto, porque es dificilísimo, y le dio risa. Pero yo era en serio mi pregunta. Era de a de veras. Y literalmente me dijo, vente para acá, y nos alejamos de la muchedumbre. De hecho, subimos al segundo piso del museo y me dedicó 2 horas de su tiempo, dentro de las cuales me dijo, Gerardo, si no tienes dinero para pintar, para materiales, trabaja. Lo cual Ahí está, una solución muy práctica, ¿verdad? Sí, lo cual no me lo esperaba. Yo esperaba que me dijera, mira, Gerardo, primero haces esto, luego esto y luego esto. Bueno, pues sí, lo primero era trabajar. Y le dije, sí, maestro. Y me dijo, sí, Gerardo, yo trabajé llevando niños a la escuela en mi camioneta. Y yo no podía creer que Manuel Felgueres, que es uno de los pintores que más admiro, y sobre todo por ser abstracto y además de una calidad que yo considero prácticamente renacentista, ¿no? O sea, es un pintor de pinceles finos que hace abstracción. Okay. Qué bonito, entonces, qué bonita forma de decirlo. Sí, entonces, bueno, la siguiente vez, obviamente yo dije, bueno, pues la biblioteca, ¿no? O sea, hay que hacerle caso al maestro, porque si me lo está diciendo es por algo. Y lo primero que se me vino a la mente fue, trabajo tal vez ya tengo, porque ya me dijeron que si quiero trabajar ahí, ¿no? Okay. Entonces, así fue. Fui y vi al director de ese momento y me dijo, no hay vacantes, ¿no? Así, Freddy Aguilar se llama. Pero a los 2 días me hablaron, ahí había una directora maravillosa, muy capaz, se llama, se me va el nombre, bueno, Verónica Loera. Verónica Loera, una excelente correctora de estilo, editora, así, una escritora muy, muy capaz. Entonces, al tiempo, pues ya conocía yo al maestro, porque por Manuel Serrano lo conocía de vista, y porque él me hacía llevarle, como sabía que yo la admiraba, me decía, a ver, a ti que te cae bien ese señor, llévale esto, ¿no? Y le llevaba su bastidor, y le llevaba sus tablas. Luego el maestro Manuel Serrano me enseñó a hacer temple de huevo, y me decía, a ver, le vas a hacer a Toledo un temple. Entonces, él me enseñó y así me acercó al maestro. De hecho, todavía unos meses antes de su fallecimiento, el maestro Toledo, a través de su hija, me encargó temple para poder pintar. Ok. Porque eso lo seguía haciendo, ¿no? Que afortunadamente me sentí yo muy a gusto haciendo eso para el maestro Toledo. Y entonces un día me ve allá en la biblioteca y me dice, ¿tú qué haces aquí? Y le digo, pues aquí trabajo. Y me dice, ay, yo no sé ni quién trabaja para mí, ¿no? Así, porque tenía un sentido del humor muy agudo, que había que entenderlo, porque si no se podía uno ofender, pero él siempre estaba como haciendo este juego, ¿no? De decir cosas chuscas. Y entonces, así fue como inicié. Después la directora nos hace un test a varios de diálogo sobre grabado, y me dice si no te quieres hacer cargo del acervo. Así es como yo llegué al acervo. Me entrevista, me hace una especie de junta con Toledo y le dice, mira, Francisco, él va a ser el encargado del acervo. No, está bien, así él, indiferente completamente. Está bien. Y si sabe de algo, pues sí, algo maestro, ¿no? Y así fue como llegué. El acervo estaba detrás en un edificio que ahorita es una galería, detrás de una cortina de hierro, de esas cortinas de las misceláneas, así allá atrás había un vigilante de 24 horas y ahí estaba el acervo. Ok, oye, no había bueno, base. Sí. Vamos a esto que es el acervo. Bueno, platícanos qué significa que haya un acervo en una institución. ¿Qué clase de acervo tienes? ¿Qué clase de acervo manejas?
y qué utilidad tiene en este Sí, contexto, en este panorama nacional, porque bueno, pienso que en este momento el Yago es una de las instituciones que circula más obra en el país, así es. que hay muchas instituciones que están atentas a lo que pasa con esa colección. Platícanos de esos 3 puntos. ¿Qué es un Sí, acervo? ¿Qué contiene y qué significa para el entorno? sí, el acervo es un conjunto de obras gráficas, en nuestro caso, es una colección. El maestro Toledo a finales de los 70, a principios de los 80, comienza a adquirir piezas de manera constante, por decirlo así. Eh, Incluso el maestro con esta, porque como que yo conocí a Toledo que tenía una idea y no cesaba hasta que la completaba, ¿no? Decía, voy a restaurar un edificio antiguo para hacer un centro cultural y hasta que se ponía la última piedra no paraba. Y creo que así se le antojó hacer el acervo, su colección de obras, porque empezó a visitar talleres donde él mismo trabajaba en Europa, concretamente en Francia, en Alemania, y empezó a visitar casas de los artistas para adquirir la obra, obviamente los talleres porque es más barato Claro. y con los artistas porque es más económico y es lo mejor porque ayudas bastante al artista. A ver, un apunte ahí también a los que nos están escuchando, vayan a los talleres de los artistas, Sí, cómprenles grabado, compren obra. sí. ¿Ya después de este comercial? Perdón. Entonces, el maestro, hay una anécdota muy bonita que ahí me voy encontrando, eso es lo bello de nuestro país, que me voy encontrando, voy, por ejemplo, como dices tú, realizamos muchas exposiciones con esta colección que Toledo logró acumular. El año pasado realizamos aproximadamente 20 exposiciones. Entonces, en uno de estos, yo soy a veces el comisario que acompaña la exposición para hacer la entrega al comisario de la otra institución que nos va a recibir las obras para revisar que estén en buen estado, etcétera, ¿no? ¿Qué es Y un cuando comisario? fui, Diga, el comisario, ¿trae su sí, placa de sheriff o qué? sí, así suena. Sí, efectivamente, el comisario es el comisionado, es Ah, el hombre que tiene la comisión de cuidar las piezas y de entregarlas bien a quien las va a recibir. Por ejemplo, mientras vas en el trayecto, en porque el tú acompañas las tránsito, obras, de un en el lugar a tránsito otro, también, ¿ok? sí, porque, por ejemplo, hay cosas que jamás podemos hacer, que es, por ejemplo, irnos a dormir antes de entregar las piezas. O sea, tenemos que entregar las piezas en el museo, dejarlas a buen resguardo, vaciar nuestra camioneta y ya somos libres de ir a dormir. Es una de las cosas que tienes que hacer como comisario. No puedes irte a descansar con la camioneta llena de obras de arte en el estacionamiento del hotel. Ese tipo de cosas, ¿no? El comisario, como repito, pues es una persona que está a cargo de las obras desde que salen del museo y hasta que están en el otro. Y en una de estas ocasiones, que llevábamos unas obras en Pátzcuaro, concretamente en Michoacán, se me acercó una mujer que me dijo ser colaboradora por muchos años del maestro Alfredo Salce. Ajá. Y yo platicaba en la presentación de cómo Toledo se hizo de la obra y cómo visitaba los talleres de los artistas. Y esta mujer se me acercó y me dijo, oye, yo estuve presente cuando vino Toledo con el maestro Salce a comprarle obra. Y el maestro Salce estaba muy feliz. Y he de comentar que en el acervo tenemos como 50 piezas, bocetos, o sea, dibujos originales del maestro Salce. Y esta mujer me contó que el maestro Toledo le compró bastantes gráficas y cuando se iba ya, el maestro Salce tomó varios de esos bocetos y lo alcanzó y le dijo, maestro, te regalo estos. Te agradezco tanto que te acuerdes de nosotros porque según esta mujer, la escuela, estos artistas como Chávez Morado y Alfredo Salce ya estaban como un poco olvidados, relegados, ¿no?
Y Toledo pues les da como otro aire al tener sus piezas, al exhibirlas, al hacerlos parte de exposiciones. ¿Cómo es de importante? Bueno, un acervo en el, un museo para funcionar eh, medianamente bien, sí tiene que contar con una colección importante que lo fortalezca, porque las exposiciones son sumamente caras, como ustedes saben. Y un museo en nuestro país siempre estamos como en la orilla de no tener dinero. Y el acervo habla también de la calidad de ese museo, porque la calidad de sus piezas que resguarda habla pues de la seriedad también de la calidad de ese museo, porque la gente va a tener oportunidad de verlas algunas veces en el año, esta exhibición que hable de su columna vertebral. Yo considero que la columna vertebral de un museo es su colección, su acervo. No sé, ya no me acuerdo de la tercera pregunta. No, bueno, ¿Cómo lo eso la importancia, bueno, la importancia que ha tenido esta colección, porque bueno, son obras que tienen detalles, tienen piezas de muchas épocas históricas del arte visual. Una de ellas que recuerdo en este momento, bueno, que comentábamos en algún momento, es de Durero, pero también hay de Picasso, pero también hay de Goya, por ahí veía en lo que estamos viendo en pantalla, pero Sí, también hay de El Taller de la Gráfica Popular, aquí estamos viendo uno de Miro, en fin, hay una, sí, hay una especie de historia de la estampa en esta colección. Eh, sí. ¿Qué piezas te interesan más a ti personalmente? Porque bueno, todas ellas son importantes y cada una de ellas cuando se exhibe es una de las importancias que platicábamos, es que las personas pueden encontrarse a través de estas imágenes, a través de esta estampa. Pero a ti, Sí, ¿cuáles son las que te gustan? sí, sí, Miguel, mira, fíjate que a mí, lo personal, me agradan muchísimo las técnicas tradicionales de gráfica. Y para mí las gráficas que más me gustan son las de Buril. Es una técnica que ya se hace poco, la verdad, porque yo he visto pocos artistas Hay muy contemporáneos pocos, que la hay hacen. muy pocos atrevidos, ¿verdad? A hacer buril. Sí. Y sí, y la manera clásica de utilizarlo es impresionante, porque de hecho han de saber nuestros escuchas que los billetes que se imprimen en México están hechos o estaban hechos originalmente en esa técnica, en la técnica del buril, que es hacer líneas paralelas trazadas con una herramienta punzocortante muy filosa, muy afilada, y posteriormente ir bruñendo, es decir, borrando esas líneas para obtener luces. Y, pero para que se den una idea de lo complicado que es el buril, para hacer un círculo, eh, no se le da vuelta completa a la herramienta, sino a la placa. Para hacer el círculo hay que girar toda la placa. De hecho, la manera tradicional de hacerlo es poner una especie de cojín de piel en la parte de abajo de la placa para tener movilidad, ir moviendo la placa para hacer líneas curvas. Entonces, esa técnica en lo particular a mí me gusta mucho. Las aguafuertes, que es el caso del durero, es un A buril. ver, aquí tenemos en pantalla una pieza de Goya. Platícanos un poco de del entorno de esta pieza, de cómo tratarías tú esta pieza si se va a exhibir. Sí, eh, me gusta mucho porque es este hombre, Goya, pues es muy alejado del surrealismo, más sin embargo su manera sarcástica de hacer crítica social, a mí me gusta mucho. Tiene unas piezas que hay que verlas varias veces para darse cuenta de lo que está pasando. Eh,
no en lo particular de esta pieza, pero que es muy bella, me gusta muchísimo esto al vuelo, eh, porque es una fantasía de los hombres que quieren ser algo que no son, que son, Ok. sí, que vuelan, y que particularmente él es de 1700 y algo, no recuerdo exactamente su año, pero difícilmente podrían hacerlo como se ve. Pero es como siento yo, por conocerlo, su obra, que era este afán siempre de estar ridiculizando lo egocéntrico del ser humano. Pero visualmente es preciosa la obra. ¿Qué técnica es? Es aguatinta, la técnica de y punta seca. La, Goya era un excelente manejador de los tiempos del ácido porque lograba hacer diferentes tipos de grises. Eh, y la punta seca es dibujar, hendir directamente sobre la obra y con el agua tinta, el agua fuerte, hacer las sombras y esta parte de atrás oscura eh, es quemando la placa. Entonces, así se logra, porque la placa, cuando está nueva, no atrapa nada de tinta. Para que atrape tinta hay que lastimarla, hay que rayarla, hay que hendirla. Que queden Entonces, huecos. sí, que queden huecos que reciban la tinta. Oye, Entonces, y pues, materialmente, sí, ¿cómo manejas esta pieza para que las personas que no tienen acceso a algún acervo sepan, bueno, ya sabemos que un comisario, el comisionado va a ir acompañando a las obras para una exposición, pero ¿cómo se hace una curación? Porque también trabajas en esto. ¿Qué es la curación de obra para generar una exposición y cómo es el manejo de la obra? sí, Haz de cuenta ujú, que tener un contexto para que las personas ubiquen eso que nunca se ve o que difícilmente se ve en una exposición. sí. Para curar una exposición hay que saber, hay varias cosas importantes que son, ¿qué quieres decir tú con esa exposición? Eh, o en su caso, ¿qué quieres que se sepa, por ejemplo, en este caso del museo en el que trabajas? ¿Qué quieres que se sepa del acervo? ¿Cómo quieres representar el acervo del Iago? Ese podría ser un tema para curaduría. ¿Ok? O sea que todas las Pero exposiciones están pensadas para sí, compartir algo concreto. efectivamente, sí. Eh, yo lo aprendí de varios curadores que trabajaron en el acervo. Yo recuerdo es que es justo mencionarlo porque hace años la directora del Museo Nacional de la Estampa era María Eugenia Rabadán. Ajá. Y María Eugenia Rabadán, por ahí del 2003, visitaba nuestro acervo. El maestro le tenía mucho respeto y trabajaba de 1 a 2 semanas en el acervo. Era una mujer incansable. Hacía que yo sacara de las gavetas como 300 piezas. Cuando María Eugenia Rabadán se iba del acervo, una vez que finalizaba su trabajo, yo tardaba hasta 3 meses en devolver todas las piezas que ella veía a su lugar. ¿Por qué? En el acervo están todas, como pueden ver en la imagen, resguardadas en guardas con bajo pH, o sea, baja acidez, y en estas gavetas de metal de manera plana, por tamaños. Ok. Entonces, eso es una forma de manejar la obra. Entonces, María Eugenia me enseñó, yo no sé si conscientemente, pero más bien yo le aprendí, porque ella tenía muy claro lo que quería decir. Y por ejemplo decía, voy a realizar una exposición que hable de la línea en el grabado. Y trabajaba todo el concepto alrededor de la línea y utilizaba grabados que tenían relación con las líneas. Por ejemplo, el grabado que vimos de Goya, que hay Ajá. muchas líneas muy, muy marcadas. Y realizaba su exposición, pero ella me entregaba, porque le gustaba mucho platicarme de su proceso, pero yo de verdad que terminaba mareado de la cantidad de información que ella manejaba.
porque era una mujer con mucha energía. Entonces, un año o dos después, vuelve y me dice, Gerardo, esta vez voy a hablar del color, para lo cual volvió a seleccionar una obra que ya había seleccionado en la exposición anterior. Y eso me dio la pauta a ver que una sola obra funciona para diferentes maneras o temas que tú quieres tratar en tu exposición. No, una obra tiene diferentes formas de abordarla. Puede Tiene ser por el diferentes color, niveles de apreciación, por decirlo. apreciación. Sí, porque puede ser por su color, puede ser por su trazo, puede ser por su momento social, puede ser por lo subversivo de su autor, como es el caso de Goya, puede ser por los tiempos presentes, como fuera el caso de la pandemia. Podríamos buscar esa pieza de Durero que es Adán y Eva expulsados del paraíso. Si Ajá. quieren, a ver si la logran encontrar. Entonces, cuando uno ve esa obra, eh, hay que analizarla muy bien, como todas las piezas, porque hay muchísimo detrás de cada una de ellas. Y por ejemplo, el caso de la pieza de Durero, ahí se ve como Durero era un maestro para representar, no nada más para hacer el grabado, sino para decir los temas de los que quería hablar. Porque en la gráfica se ve como, para empezar, Adán es un anciano prácticamente, porque él llegó primero al mundo antes que Eva. Y Eva es una mujer en plenitud. Luego se ve como Dios tiene una aureola que son literalmente flamas saliendo de su cabeza. Y cómo están ellos temerosos, como si sintieran frío, van a cruzar un portal. Y sobre ese portal hay una especie de reptil, aquí está, que está tentando a Adán. Ese reptil está recargado en un arco de piedra y tiene un gancho Ajá. y va a picar la cabeza de Adán, que puede ser que sean sus pensamientos los que esté atacando. Ahí se ve como ellos se ven avergonzados, o bueno, es mi sensación, espero que ustedes compartan. Ahí se ve a Adán, que ya es un anciano, y Eva con ese cabello hasta un peinado medio exótico. Y Dios está sacando ánimas del purgatorio en la parte principal, en la sección áurea de la gráfica. Ahí está tomando a alguien de la mano y lo está sacando del inframundo, y al lado se ve una especie de ave dentada que hace como que podríamos decir un grito salvaje, ¿no? ¿Por qué platico esto? Porque esta podría ser una gráfica que si yo quisiera hablar que no, sobre la pandemia, sobre los nuevos, nos han corrido del paraíso, ahora estamos, antes disfrutábamos de andar tomando nuestro café con alguien, de hacer estas pláticas en lugar de virtuales directamente, y ahora pues ya no salimos de ese lugar tan bonito que era la libertad de movilidad. Entonces, más o menos es una idea muy rápida de decir cómo curaría usar una obra para hablar de cierto tema. O sea que para hacer una exposición, cuando ustedes tienen ese compromiso, tienen que tener un marco de referencia sobre lo que se quiere decir y después, bueno, el arduo trabajo de revisar cada una de las obras para que coincida, para que dialoguen ahora entre las obras para tener un concepto equilibrado, para tener un Sí, concepto de la exposición. No sé cómo decirle si es equilibrio, pero también es que sea ecuánime, que sea razonable, ¿verdad? Que no haya sí, saltos, etcétera. ¿Cómo lo podríamos decir de otra manera, Gerardo? sí, es necesario ser muy claro en lo que quiere uno decir. Obviamente las obras fueron confeccionadas, hechas o creadas con quién sabe con qué fin. Es decir, no sé si Durero realmente qué quería decir, ¿no? Es una interpretación lo que nosotros decimos. Pero al utilizarlas nosotros con un tema, también hay un margen muy grande de ver otros temas dentro del tema original. Sí, hay que ser muy precisos y es muy difícil
realmente hacer una exposición que no esté curada. ¿Qué quiere decir curador? Quiere decir cuidador en realidad. O sea, cuidarla Ajá. bien la exposición en el sentido de fundamentarla bien, de Darle manera teórica. sentido a cada una de las obras para que tengan un Sí, gran sentido con la exposición. sí, si yo, por ejemplo, envío un durero aislado y lo junto con cualquier otra pieza, solo porque son los maestros de la técnica, tendría que hablar yo de eso, de la técnica. Y el título tiene que decir mucho de la exposición. Porque, por ejemplo, podría decir los maestros del buril. Entonces la gente ya sabe que va a ir a ver esa técnica antigua. Y, por ejemplo, para platicarles, hace ya creo que un año curé una exposición que se llamaba Artistas de la Gráfica Contemporánea. Y en esa exposición lo que yo pretendía era que la gente conociera que el acervo del Yago no solo tenía Goyas, Picassos, Dureros, sino que tenía Gabriel Orozco, Doctor Lacra, eh, Cruz Villegas, puros artistas contemporáneos de esta forma de hacer arte diferente, porque hacen gráfica, también había gráficas muy, muy valiosas, muy interesantes. Y tienen piezas ustedes muy interesantes también en el sentido de obra múltiple, que no necesariamente coinciden con pues, las técnicas tradicionales, por ejemplo, Durero de hace 500 años, etcétera, ¿verdad? Entonces, Y sí, dime. para, para dar una idea, por ejemplo, de qué estoy hablando, que lamentablemente no puse artistas contemporáneos en esta selección para que vieran ustedes, pero, sí, aquí está una gráfica, están viendo ustedes de Doctor Lacra, A ver, esa la que dejamos un unimos poquito. esa y la que sigue también es contemporánea. Entonces aquí diremos, ¿qué está sucediendo en esta gráfica? Pues es un hombre con no muy buenas intenciones, porque ahí hay una mano que parece ir al pecho de la mujer y que está deslumbrando a una mujer con una aparente joya brillante. La chica como que se lo piensa de los labios, pero tiene cara de aterrada. Y lo que el hombre le muestra un cráneo brillante. Eh, pero lo que llama la atención, esta es una técnica tradicional, es litografía. Lo que llama la atención es cómo maneja el dibujo. El dibujo ya no es este dibujo que vimos antes buscando una perfección. Es un dibujo más libre en el sentido estético, pero que sí tiene muchas referencias a lo que un sector de la población en México estaba acostumbrado al ver estos cómics clásicos que veíamos como son el libro vaquero. Estas ilustraciones eran muy de ese tipo de literatura o de ese tipo de publicaciones. Entonces él retoma esa estética porque lo considera muy mexicano, es como más personal, es más cerca de la gente que este dibujo clásico, donde romántico, ¿no? Y entonces por eso es que esta pieza es contemporánea, porque está echando mano de cuestiones populares con temas muy actuales, ¿no? Ok. La que sigue, sí. Esta, por ejemplo, es una pieza, es una fotografía. eh, ay, se pasó. Ahorita se me fue el nombre de este artista, espero recordarlo pronto. Es español, si no me recuerdo. Pero aquí lo bello de esta foto es que es una bolsa de plástico que muchos de nosotros hemos tenido en el supermercado. Este artista interviene mucho en los objetos de la cotidianidad con tinta negra. Les arroja tinta negra de una forma muy ordenada, creando nuevos personajes, porque de esta bolsa él hizo una ballena, ¿no? Y debajo dice Moby Dick. Entonces, eso es lo bello del arte contemporáneo, que con poco, Frédéric Amat se llama él. Frédéric Amat. Con Sí, poco se pueden decir muchas cosas, Gerardo. se dicen muchas cosas, así es. Oye, aunque sea, vamos a poner poquito la cámara para que te conozcan un poco más, porque
ya estamos a punto de terminar. Y bueno, para agradecerte, ahora sí que de viva cara y de viva voz, Sí, tu presencia en procesos de la memoria. A sí, ver, sí te ves, ya no veo yo, pero bueno, sí, vamos sí me a, veo. vamos a concluir, Gerardo. Pues bueno, algo que quieras compartir, invítanos por favor Sí. al Yago. eh, ¿Qué podemos ir a ver ahí? Bueno, ahorita estamos en esta circunstancia de salud, pero bueno, si una persona que no viva allá en la bella ciudad de Oaxaca, cuando estemos por ahí, ¿cómo podemos visitarlos? ¿Qué actividades tienen? Sí, muchas gracias. Yo, eh, sí, con mucho gusto. Me encantaría verlos por Oaxaca, que nos visiten. El museo sigue siendo gratuito todos los días. Pueden ustedes acceder libremente a la biblioteca también. No hay un costo para acceder ni al museo ni a la biblioteca. Están en un mismo edificio frente al convento de Santo Domingo. Ahí está el Museo del Yago. Espero que pronto se levante la contingencia y con esta nueva normalidad pues podamos acceder a este maravilloso espacio que seguramente les va a gustar. Pueden seguirnos en redes sociales también del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Estamos en Instagram y en Facebook y se realizan diferentes eventos para que la gente siga conectada con el museo. Por ejemplo, el Centro Fotográfico realiza eventos de fotografía, que la gente participe con sus fotografías, les pone un tema y la gente puede mandar sus fotos y luego verlas en las páginas del museo. Eso es lo que ha estado haciendo ahorita el Yago también. Los compañeros bibliotecarios han estado ilustrando cuentos de Edgar Allan Poe y hablando de sus libros favoritos, y se hacen videos y se están subiendo ahorita a las redes. Esas son las actividades que se están haciendo en el museo para seguir teniendo oferta. Sí, para seguir ofreciendo a las personas Ajá. actividades. Pero estoy seguro que no se van a arrepentir de venir a conocer el Yago, el Centro Fotográfico también, que es un museo que abrió el maestro Toledo, especializado en foto, y, y que nos visiten. Y yo, ojalá, bueno, Gerardo Martínez, su servidor, ojalá si me encuentran, con mucho gusto podríamos platicar, ¿no? A mí muchos artistas muy talentosos se tomaron el tiempo de hablar conmigo y me fue muy útil, me ha sido muy útil. Entonces, bueno, yo ni cerca me considero de esos artistas como creativo, pero con mucho gusto, si les puedo ayudar en algo, si podemos platicar, yo encantado de poder intercambiar con la gente. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo, por todo tu tiempo, por todo esto que nos platicas, que yo pienso que va a abrir muchos caminos para reflexionar lo que es una, una obra, lo que es tu obra y lo que es el acervo del Yago. Te agradezco mucho. Y antes de despedirme, les quiero invitar el próximo 9 de julio a la misma hora en Procesos de la Memoria de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Estarán con nosotros los encargados del taller Surcando el Arte de Krill, Bocoina, Chihuahua. Espero que nos puedan acompañar para charlar un poco sobre el trabajo que hacen y que ustedes vean las obras que se han realizado en ese taller. Muchas gracias. Atención. Y muchas gracias, Miguel Ángel, por tu invitación, por tus atenciones. Muchas gracias a Ale, a Luis, a Rebeca, y muchas gracias a la universidad. Qué amables son. Siempre es un placer trabajar con ustedes. Son un equipo muy profesional. Muchas gracias. Qué amable. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias Gerardo, gracias Miguel por compartirnos por esta charla tan amena. Tenemos muy buenos comentarios, después les invitamos a que también nos apoyen Gerardo a contestarles a las personas que nos han escrito en el chat de la coordinación. Y bueno, sin más, invitarles, como ya les dijo Miguel, a nuestro próximo evento de procesos de la memoria, que será el 9 de julio. Y bueno, también agradecer a Sara López, presidenta del IAGO, de los amigos del IAGO y del Centro Fotográfico de Artes Gráficas, Centro Fotográfico, perdón, Manuel Álvarez Bravo, así como Hassam Jara, director del IAGO. Pues sin más, agradecerles a todas y a todos los que estuvieron acá con nosotros y los esperamos el próximo jueves 9 de julio.